Vamos a ver ahora el tema de la potencia eléctrica. El Serway tiene, quiero ver la página aquí, no se las estoy mostrando, pero para ver, hay una 27.6, página 764. Página 764 del Serway habla de potencia eléctrica. También el Boylestad, pero ahora lo voy a analizar un poquitito más físicamente. Como para entenderlo, después en los cálculos vamos a trabajar con lo que hace Boylestad, que es muy sencillo. El tema es, si yo tenía entonces un conductor y tenía una diferencia de potencial obligada entre extremos, por la batería a la que esté conectado, por el motivo que fuera, hay una diferencia potencial entre acá y acá, tenía un campo constante. A pesar de ser un metal, acá no es campo cero, sino que hay un campo y es constante. Y el tema es que ese campo constante provocaría, si no fuera por la existencia de resistencia en un conductor ideal, provocaría una aceleración. Dado que hay resistencia viscosa y que la velocidad no aumenta, o sea, se mantiene constante, entonces lo que termina sucediendo es que yo le estoy aplicando trabajo. Si no pienso en energía potencial eléctrica, la voy a pensar como trabajo aplicado. La fuerza que genera trabajo es Q por E. Esa fuerza debería provocar aceleración, o sea, tendría que acá tener más energía cinética. Si no la tengo, quiere decir que estuve aplicando trabajo durante todo este trayecto que no se convirtió en energía cinética. Energía potencial no estoy considerando, porque ahora la considero la F como fuerza externa. Entonces, ¿en qué se convirtió? En calor. Y esa va a ser la potencia que está siendo consumida por la resistencia. Entonces calculemos un poco cuánto sería eso. Supongamos que esta resistencia tiene una longitud L. O sea, el recorrido que va a hacer es L. Entonces, si, como la fuerza es constante, va a ser fácil calcular el trabajo. El trabajo, si bien el diferencial de trabajo sería la fuerza por diferencial X que voy recorriendo, supongamos que la fuerza fuera variable. Cuando la fuerza es constante, directamente me queda que el trabajo es la fuerza por la distancia recorrida, F por L. Pero por otro lado, esa F, si es el campo eléctrico, es Q por E por L. Y este campo eléctrico es constante y la diferencia potencial va a generar que haya una variación lineal. Yo había dicho el potencial sería de este tipo. Tiene un valor en volts acá y va decayendo linealmente hasta llegar a 0 o al valor mínimo. Es diferencia, así que 0 con respecto a este. Con lo cual en ese caso E, que era menos la diferencial B respecto de X, se va a convertir directamente en menos B sobre L. Y entonces lo que tengo ahí es que E es B sobre L. Y está el signo, ¿no? El signo va a ser que estoy perdiendo energía. Pero va a depender un poco de toda la elección de signo. Así que no le voy a dar bolilla ahora a la cuestión de signo. Tacho la L y me queda que esa energía es Q por B. El tema si es positivo o negativo va a depender si pierde o si gana. En este caso está perdiendo energía. ¿En qué sentido? Le estuve entregando trabajo y no veo esa energía. Esa pérdida en realidad es una transformación en calor que no estoy viendo. Y es la carga por la velocidad. Eso sería la energía. Energía. El libro lo hace con potencial, que es la misma idea, así que si quieren revísenlo, pero es trabajando con el potencial eléctrico llega a la misma conclusión. Que acá hay una variación de potencial eléctrico y como no hay una variación de energía cinética, eso se transforma en calor. Pero lo que me interesa es otra cosa. La potencia era la derivada, potencia igual a derivada de la energía respecto del tiempo. Y acá tengo que es la derivada de Q por B respecto de T. Pero resulta que B es constante. Y entonces, como B es constante, porque esa B es el delta B aplicado, es el total. Cuando hago este cálculo acá, ese B es el total y la L es el total. Entonces esa B sale afuera y es B por diferencial Q respecto de T. Y esto no es ni más ni menos que la corriente. Carga por unidad de tiempo. Y entonces la potencia se calcula como B por I. Y si bien acá la deducción está hecha para una resistencia, de un modo a partir de trabajo, Serway le hace a partir de energía potencial, pero también le hace por una resistencia, tal como él dice, la potencia consumida por cualquier elemento o incluso la entregada por una fuente de tensión
o una fuente de alimentación, se calcula como la tensión, la diferencia de potencial entre extremos de ese elemento por la corriente que pasa por ese elemento para cualquier elemento. Entonces, en un circuito, si tomo la B de esa R y la multiplico por la I de esa que pasa por esa R, tengo la potencia en watts que está siendo transformada en calor o que está siendo consumida desde el punto de vista de la energía eléctrica. Esa energía eléctrica consumida. Así que bueno, eso nos va a permitir calcular algunas cuestiones en watts. Incluso algunos elementos son bastante sencillos. Por ejemplo, da un ejemplo de el Serway da un ejemplo de un calefactor. Quiero ver si tengo acá los datos para no buscarlo en la... Pero era muy sencillo el ejemplo. Sí, acá lo tengo. El ejemplo que da el Serway es el ejemplo 27.4. No tengo acá la página anotada. Pero el ejemplo que da el Serway es de una estufa tipo de las eléctricas. Donde ahí dice tiene una resistencia de Nicron, porque en un ejercicio anterior había calculado de ese material Nicron cuánto era la resistividad, pero no nos importa. La cuestión es que los únicos datos que da dice que efectivamente esa estufa de cuarzo es equivalente a una resistencia de 8 ohms para conectarlo en 120 volts, porque es Yankee. Así que es la tensión que están teniendo allá. Entonces, normalmente se le aplican 120 volts de diferencia de potencial. Y lo que pregunta es, si la resistencia de esa estufa es de 8 ohms, primero, ¿cuánta corriente circula? Y es muy fácil porque acá esto es constante, así que es la ley de Ohm, es V sobre R, con lo cual es 120 dividido 8. 120 ohm, 120 volt dividido 8 ohms. Y eso me da 15 amperes. O sea, en esa resistencia está circulando 15 amperes. Y después me pregunta, ¿y cuál es la potencia que está convirtiendo en calor y en parte en luz, aunque es infrarroja en general? Y bueno, la potencia va a ser qué tensión se aplica, qué diferencia de potencial se aplica. Esa diferencia estaría entre acá y acá, punta roja, punta negra de un multímetro. Esa diferencia de potencial que se está aplicando a los 8 ohms sería entonces que la potencia es igual a V por I, o sea, los 120 volts por los 15 amperes. Y eso me da 1800, si no me equivoco, lo hago, pero es 120 por 1 por 15. 1800 watts. O sea que la potencia de esa estufa sería de 1.8 kilowatts, que es más o menos lo que suelen tener las estufas de cuarzo. O sea, en una estufa de cuarzo el dato va a estar, está puesto fuera de la estufa, la tensión que se aplica es la que uno conoce, y entonces acá, fíjense que ahí hay algo importante, dice el libro, ¿qué pasa si esta misma estufa la compré en Estados Unidos y la conecto en Argentina, donde la tensión es 220 y no 110? ¿Qué potencia va a entregar? Resulta que si yo le llego a conectar, porque los 8 ohms no se cambian, son parte física del elemento. Si yo le llego a aplicar acá 220, resulta que en ese caso la potencia, vamos a hacer 240, no es la que tenemos, pero para que sea el doble, así vemos qué pasa. O sea, aumenté al doble la tensión. Resulta que en ese caso la potencia va a ser, primero tengo que calcular la corriente, la nueva corriente va a ser 240 sobre 8. Y eso me da 30 amperes. Y ahora hago la potencia, que va a ser la tensión nueva sobre la corriente nueva, y entonces va a ser la nueva tensión es 240 volts por 30 amperes, y eso me está dando 240 por 30, eso me da 7200 watts. Se me funde todo, los cables también, 30 amperes hay que amacarse. O sea, compré una de Estados Unidos por 120, la pongo a 240 y se funde. Pero lo que me interesa es que no es el doble, sino 4 veces. ¿Por qué? Porque aumentó B y también aumentó I, porque acá estaba B. Así que a veces la potencia se la nota, es B por I. Pero a veces, para que quede claro, como I a su vez es B sobre R, B por B sobre R es lo mismo que B cuadrado sobre R. Así que es otra manera de calcular la potencia si yo tengo una tensión constante. Hay otros circuitos donde lo que tengo es I constante, y entonces me conviene expresarlo en función de la I, y cambio esto por la ley de Ohm, donde digo que la B es I por R. Entonces, si B es I por R y la reemplazo I, me quedará I cuadrado por R como otra manera de expresar. Así que la potencia se puede poner como B por I, como B cuadrado sobre R o como I cuadrado por R.
El tema es que, ¿y cómo son las estufas en Argentina? Y bueno, las estufas en Argentina tendrán una resistencia tal que la potencia sea de 1800 watts. Entonces calculemos al revés. ¿Cuánto tendrá en ohms una estufa eléctrica que se va a usar en nuestro país o en Europa? Vamos a ponerle ahora sí 220. Si tengo 220, ¿qué resistencia tiene que haber acá para que la potencia consumida sea de 1800 watts? Entonces digo, bueno, si la potencia es de 1800 watts y yo quiero calcular la R, me puede convenir lo siguiente. La ecuación de B cuadrado sobre R. Despejo R y digo que R va a ser igual a B cuadrado sobre potencia. Entonces 220 al cuadrado sobre 1800. Y eso me da, lo voy a hacer, 220 al cuadrado sobre 1800 y me está dando 26,9. 26,9 ohms. Necesito un valor de resistencia distinto y fíjense que no es el doble por esta relación de que la potencia aumenta con el cuadrado de la tensión. Así que simplemente es, y si uso esta en Estados Unidos, me llevo la estufa acá, no calienta nada porque entrega un cuarto de la potencia que estuvo especificada. ¿Qué es importante de todo esto que lo vamos a tener que seguir usando? Cuando uno empieza a entender algo de circuitos, tiene la idea de que mayor tensión es mayor potencia. Eso sí es cierto para un mismo elemento, pero no se queden con la idea de que no puedo sacar nada que consuma mucha potencia con una pila de 1 volt o con una de 12 o una batería de 12 o con lo que fuera. ¿A qué me refiero? Yo puedo llegar a tener una batería de 12 volt, que es la del auto, y tener una lámpara, un reflector que sea muy potente. Pasa que obviamente si este reflector es muy potente, normalmente, sobre todo en las lámparas de filamento, se indicaba directamente los watts de consumo, transformaba todo eso en luz y en calor, y entonces ¿qué resistencia? Si solo pongo una resistencia ahí, ¿qué resistencia tendré que poner para que entregue, por ejemplo, 200 watts? Y bueno, calculo, tengo la tensión, tengo los watts, calculo la R que corresponde. Pero ese valor, digo, a pesar de tener los 12 volts de un auto, tengo una iluminación de 200 watts. Por otro lado, estoy pensando en mi casa, 220. Después vamos a ver, es alterna, pero para estos cálculos va a dar lo mismo ese valor. 220 como si fuera una pila. Si puedo poner una lamparita tal que en realidad entregue, qué sé yo, 4 watts. Qué sé yo, una lamparita de noche, algo para iluminar apenitas. Y bueno, sí, puedo. Es otra resistencia. La idea es que el hecho de que sean 12 volt o 220 volt no me dice cuánto ilumina hasta que no sepa algo más, qué corriente está circulando o qué resistencia es la que se está oponiendo. Yo puedo llegar a tener mucha... Pasa que, claro, digo, genial, entonces me compro una pila en el kiosco de 1.5 y sí, el tema es que la corriente que pide esto se consume a los 30 milisegundos. En realidad ni siquiera le daría el cuero para entregar esa corriente, un poco como en la pila de limones del comienzo que terminaba viniéndose abajo la pila. Bueno, creo que con eso, para que puedan verlo de potencia, estaríamos.